A mí me parece que el ruego que aparece hoy en el Evangelio es de los más dramáticos, de los ruegos que más deberíamos de escuchar y más importantes para la vida de la Iglesia, para la vida de la humanidad. Puede parecer una simpleza, lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos proclamado tantas veces. Y sin embargo, a mí me parece que el futuro de la humanidad, que el futuro de la Iglesia, depende de este ruego. Me refiero a las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalia, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Es este ruego al que me refiero. Primero, el contexto. Dice que el Señor designó a otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Es una manera preciosa de explicar quién somos nosotros, qué es un cristiano. Somos los heraldos del Evangelio, somos aquellos que vamos por delante de Jesús, allanando los caminos, haciendo rectos los senderos, posibilitando el encuentro de todos con Cristo, para que el corazón de Cristo pueda entrar en la vida de todos y todos puedan entrar en el corazón de Cristo. Los va mandando de dos en dos. ¿Por qué? Porque según la mentalidad de aquel tiempo, el testimonio solo era válido si era de dos personas. Si dos personas decían lo mismo sobre un asunto, sobre un acontecimiento, sobre unas palabras, entonces era un testimonio válido. Un solo testigo no tenía valor jurídico en las cortes de aquel tiempo. Por eso los manda de dos en dos, porque son testigos, y para que el testimonio sea válido, para que verdaderamente den testimonio de Jesucristo, han de ir de dos en dos. Esa es la tarea que se nos concede: ir por delante de Jesús, allanando los caminos de vuestros hijos, si sois padre o madre de familia, allanando los corazones de tus feligreses, si eres párroco, si eres pastor, allanando el camino de todas esas gentes que nunca han escuchado el agua fresca del Evangelio, si eres misionero, si eres religiosa en tus diferentes apostolados, en la vida contemplativa. Cada uno según la vocación que ha recibido es uno de estos 72 y a todos nos ha mandado el Señor por delante de él, de dos en dos, a preparar el camino al Señor. Y este es el ruego. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y en exclamaciones: poneos en camino. ¿No os duele que no haya sacerdotes y religiosas en la iglesia? ¿No os duelen tantas iglesias cerradas, tantas iglesias vacías? ¿No os duelen tantos altares y tantos confesionarios y tantas pilas bautismales abandonados? ¿No os duelen tantas gentes que se hacen protestantes, o de otras sectas, o de otros grupos, o de nada, o del mundo, o del diablo? Porque no hay sacerdotes, porque no hay religiosas, porque no hay a quien enviar de dos en dos. ¿Por qué en 1960 había casi 300 misioneros combonianos aquí en Sudán del Sur y ahora apenas si queda una docena?
¿Por qué tantos seminarios vacíos, tantos conventos sin vocaciones, tanta falta de obreros en las diferentes mieses de la Iglesia? Pero sobre todo me refiero a sacerdotes y monjas, a sacerdotes y religiosas, hombres y mujeres consagrados al Evangelio, dedicados virginalmente al anuncio del Evangelio. ¿Por qué no se anuncia el Evangelio en tantas regiones de la tierra? ¿Por qué 2000 años después hay millones y millones de personas, de humanidad, que no han recibido la gracia de Cristo, que no han conocido la Iglesia, que no han conocido la belleza de la Santa Misa, ni de los demás sacramentos, que no escuchan la palabra de Dios todos los días, que no hay quien les atienda en nombre de Jesús? A mí me parece que es gravísimo esto. Y recuerda que aquellos a quienes envía en su nombre, los obreros que han de ir a la mies, que van como corderos en medio de lobos, y que no tienen que llevar grandes posesiones para que llegue el Evangelio, ni talega, ni alforja, ni sandalias, y que en cualquier sitio nos recibirán, y que a esas personas que nos reciban habrá que decirles: está cerca de vosotros el reino de Dios, y que habrá quien no nos reciba, y a esas personas habrá que decirles que para nosotros, para cada uno de nosotros, es importantísimo que nosotros estemos dispuestos a vivir con radicalidad el reino de Dios, con radicalismo el Evangelio. Qué maravilla si nosotros nos paramos a pensar qué sería de nuestra vida si no hubiera habido obreros en la mies a la que yo pertenecía. ¿Cómo habría conocido al Señor? ¿Cómo me habría salido al encuentro si no hubiese tenido acceso a la palabra de Dios y a los sacramentos? Los que sois padres y madres de familia, ¿qué habéis hecho para fomentar las vocaciones entre vuestros hijos? Los que sois padres y madres de familia, ¿habéis tenido los hijos que Dios quería para que de entre ellos pudiera llamar Jesús aquel a quien Él había elegido? Muchos padres y madres de familia ni siquiera se paran a pensar cuántos hijos querrá el Señor que nosotros tengamos. Qué importante es que los padres y madres de familia respondan con generosidad al don de la vida. ¿Cómo va a llamar Dios a un niño que no ha nacido porque tú no lo quisiste concebir? ¿Cuántas personas somos responsables de la vocación de otros? Y nosotros los sacerdotes, ¿estamos viviendo de tal manera que nuestra vida sea testimonio? Un testimonio tan atractivo que la gente joven lo quiera seguir. Nuestra vida como obreros en la mies es tan apasionante que muchos jóvenes de hoy se nos quieren unir a nosotros. ¿O nuestra vida es digna de tanta pena, es tan aburrida, es tan irrelevante, es tan digna de compasión que no despertamos inquietud ni deseos de imitación de nada ni de nadie? Es lo que despiertan los santos. Tantas veces lo he dicho, yo nunca me he imaginado a la Madre Teresa haciendo una campaña vocacional. Pues ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a San Francisco de Asís. ¿Quién era el encargado de vocaciones en los primeros franciscanos? Todos. Si era verlos vivir y la gente se apasionaba y se les unían, pues yo creo que todo esto tiene que hacernos pensar muchísimo. Porque somos responsables. ¿Por qué está tu convento vacío? ¿Cuántas religiosas tienen los conventos vacíos? En España cada mes se cierran 2 o 3 conventos. Y no nos damos cuenta que nosotros seguimos sacándole brillo a los bronces del Titanic. Hay muchos que siguen viviendo en la iglesia como que esto es jauja y como que aquí no pasa nada. Y seguimos barriendo la cubierta del Titanic. Pero esto se está hundiendo. En una diócesis donde todos los años mueren y se jubilan más sacerdotes que se ordenan, es una diócesis que se está muriendo lentamente o que se está suicidando. Una congregación religiosa donde todos los años mueren o se jubilan
por viejecitas a casitas de monjitas de ancianos, de ancianas monjitas, más de las que profesan, es una congregación que tiene los días contados. Por favor, que la última apague la luz y entregue la llave en el obispado. Y así, ¿cuántas congregaciones? Pero siguen viviendo felices como que no pasará nada. Y dicen tonterías como que ha sonado la hora de los laicos. Pero por favor, por el amor más hermoso, ¿en qué mundo estamos viviendo? En cambio, las palabras de Jesús no pueden ser más urgentes y más dramáticas. La mies es abundante y los obreros pocos. Yo me doy cuenta cuánta gente muere en mi parroquia sin sacramentos, simplemente porque yo no llego a todo. En mis 2 parroquias yo no alcanzo a llegar a tiempo para que la gente pueda recibir los sacramentos. Si yo tuviera 1 o 2 sacerdotes más aquí, muchísima gente moriría con los sacramentos. No me atrevo a decir en gracia o no en gracia, porque a mí no me toca juzgar subjetivamente el estado en el que muere el alma de una persona, líbreme Dios. Pero que objetivamente es terrible que una persona no tenga acceso a los sacramentos, y alrededor mío hay un montón de parroquias vacías que el obispo no tiene a quien enviar. Aquí dice: os envío, la mies es abundante y los obreros son pocos, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, poneos en camino. ¿Quién se va a poner en camino si no hay? Y las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, que yo creo que son muy apropiadas. Dice Yahvé Dios: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Estás tú dispuesto a ser enviado? ¿Estás tú dispuesto a entregar a un hijo? ¿Estás tú dispuesto a ser llamado? Que la celebración de esta Santa Misa nos ayude y nos anime a vivir en serio la vida cristiana. Que nos ayude, que nos anime en serio a dar testimonio de Jesucristo. Benditos nosotros, si somos capaces de escuchar en estos momentos este ruego: rogad al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. A mí me parece que en estos momentos que estamos viviendo es la oración, la petición más urgente y a la que toda la Iglesia tiene que responder: heme aquí, Señor, aquí estoy porque me has llamado.